Hola, hola, chicos de tercer año. Vamos a desarrollar con ustedes un tema de lenguaje. ¿Ah? Espero que estén muy atentos y sobre todo comprendan lo que voy a explicar en este tema. ¿Se acuerdan ustedes que nos quedamos pendientes la primera semana antes de que ocurra esta pandemia? Quedamos con un tema a medias. Pues bien, vamos a completar hoy día ese tema. Estoy hablando del origen y la evolución del castellano. Vamos a conocer entonces cómo se originó, cómo nació, aunque tú ya tienes una idea, y cómo evolucionó el castellano. ¿Ya? Entonces vamos a empezar de esta manera. ¿Qué dice Mafalda? ¿Qué dice Mafalda? Dice, ve un letrerito que dice, errare humanum es. Y ella pregunta, ¿y esto? A ver, ¿tú me puedes decir qué está leyendo Mafalda ahí? ¿Entiendes o no entiendes lo que dice el letrerito? ¿Qué querrá ese cartel que Mafalda trata de entender? ¿Qué querrá decir? ¿A qué lengua pertenecerá? No es castellano, ¿no? Errare humanum es. Pero sí te puedes dar una idea. Errare, error, ¿no? Errar. Humanum, humano, es. Y cuando Mafalda pregunta, ¿y esto? Que entendemos como, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, errar es humano. Chicos, eso corresponde al latín. ¿Y qué relación tendrá el latín con el castellano? Ojo, dato importante, el castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo, después del chino y antes del inglés, con más de 400 millones de hablantes en el mundo. Ojo, no pierdan de vista ese dato, ¿eh? Bien, entonces, veamos entonces qué tenemos aquí. En un inicio vamos a empezar, como dicen los cuentos, érase una vez en el siglo 3 antes de Cristo. En el siglo 3 antes de Cristo, ¿cómo se llamaba todo este territorio? Este territorio se llamaba Hispania. Hispania. Hispania estaba habitada o era poblada por diferentes pueblos. Estos pueblos eran los llamados pueblos primitivos, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente Hispania era habitada por estos pueblos primitivos, los pueblos celtas, vascos, los íberos, los griegos, los cartagineses, los fenicios. Cada uno de estos pueblos hablaba su propia lengua. ¿Cómo se llamaban las lenguas habladas por cada uno de estos pueblos primitivos? Se llamaban las lenguas primitivas. Y ahí tenemos la lengua vasca, la lengua celta, la lengua íbera, la lengua griega, la lengua cartaginesa y la lengua fenicia. Eran algunos de estos pueblos que vivían, ocupaban el territorio hispánico. Así tenemos entonces lenguas primitivas como la lengua celta, la íbera, la cartaginesa, la fenicia y la griega. ¿Ya? Así era en un inicio. ¿Qué va a pasar después? En el año 218 antes de Cristo, ¿quiénes llegan? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Muy bien, son los romanos. Entonces, Hispania, estos pueblos primitivos, son conquistados, sometidos por los romanos, la invasión romana en territorio hispánico. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Los romanos van a traer consigo no solamente su cultura, sus costumbres, sus armas, sino también van a traer consigo su lengua. ¿Y cuál es la lengua que trajeron estos soldados, estos guerreros de Roma? Trajeron el latín vulgar. Entonces ahí va a haber una convivencia, un encuentro, un contacto, influencias recíprocas de la lengua romana, que es el latín vulgar,
con las lenguas primitivas. De fruto de esa convivencia, de ese contacto del latín vulgar con las lenguas primitivas en territorio hispánico, van a surgir nuevas lenguas. ¿Cómo se van a llamar esas lenguas? Son las lenguas romances o neolatinas. Son las nuevas lenguas. La llegada de Roma, la conquista romana en Hispania, se conoce como la romanización. Y la evidencia más clara de esa romanización es la imposición del latín. Pero repito, este latín vulgar va a convivir con las lenguas primitivas. Producto de esa convivencia van a surgir entonces las llamadas lenguas romances o neolatinas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas lenguas romances o neolatinas que surgen? Por ejemplo, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, el español, el gallego, el catalán. Son algunas de las lenguas romances o neolatinas que van a surgir en territorio hispánico y se van a diseminar, se van a esparcir por diferentes territorios, no solamente de España. Estas lenguas entonces son lenguas derivadas de un mismo tronco, de una misma madre, que es el latín vulgar. Por eso estas lenguas son lenguas hermanas. ¿Cómo sabemos que son lenguas hermanas? Porque hay mucho parecido entre ellas, ¿ya? Son muy similares. Uno escucha hablar italiano o portugués, por ejemplo, y podemos entender sin necesidad de que nosotros hablemos italiano o portugués. ¿Por qué? Porque son lenguas hermanas, se parecen mucho al español o castellano. Mira que estas influencias del latín vulgar al castellano se va a llamar o se van a llamar los latinismos. Esos latinismos se van a ir adaptando y van a ir modificándose y van a dar pie al surgimiento de palabras en castellano o español. Por ejemplo, de latín manus vamos a obtener palabras, ¿sí?, de origen latino que reflejan la evolución simplificada al castellano. De estas palabras latinas van a surgir nuevas palabras, pero ya en castellano. Por eso decíamos que en la formación del castellano, el latín va a ser una lengua de mucha importancia. Palabras como mano, manual, maniobra, manuscrito, van a surgir de una raíz latina manus. De la raíz latina lacten, vamos a obtener palabras castellanas como lácteos, lactar, lactante, lactancia. De esta raíz mater, vamos a obtener palabras en castellano como maternal, materno, matermitano. Matermitano es la persona que ha nacido en madre de Dios, es un topónimo, ya indica el lugar de procedencia. De amicus, de latín amicus, va a surgir amigo, amical, amicalmente, amigable. El término amical se refiere a los amigos, ¿ya? Entonces, cuando dice que tú tienes una relación amical con fulano de tal, o sea, una relación de amigos. Del latín corpus vamos a obtener palabras como cuerpo, corporal, corpóreo, corpulento, etc. Y del latín terra tenemos palabras como terrenal, tierra, terrestre, terrado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas palabras castellanas tienen como base o raíz al latín. ¿Y ahí quedará el asunto después de la invasión romana? No, Hispania va a seguir siendo sometidas por otros pueblos luego de la caída de los romanos, ¿ya? Pero antes de ver otras conquistas, importantísimo, este mapita corresponde al País Vasco. Yo te dije que las lenguas primitivas convivieron con el latín vulgar, ¿de acuerdo?
y entre ellas pues hay una influencia recíproca. Van a modificarse también seguramente producto de las interinfluencias. Pero, va a haber una lengua que se va a mantener pura, intacta, y no se va a mezclar con el latín vulgar. Es la única lengua que sobrevivió hasta el día de hoy. Estamos hablando entonces de la lengua vasca. La lengua vasca, o también llamada lengua euskera, es la única lengua que se mantuvo pura en el proceso de romanización y que pervive hasta el día de hoy. Mira, acá unas palabras en vasco. Buenos días, egunon. Buenas tardes, ona, arraxaldeco. Hola, kaitzo. Adiós, agur. Son algunas palabras propias del país vasco. ¿Ya? Este país vasco es una región autónoma de España, mantiene su autonomía y tiene su propia lengua. ¿Cómo se llama su lengua? Vasco o euskera, una lengua primitiva que sobrevive hasta el día de hoy. Muy bien, luego de la invasión romana, España va a sufrir una segunda invasión, ahora a cargo de los germanos, la invasión germana, la invasión de los bárbaros, el año 409. Entonces, esta es una segunda conquista del territorio español. Fíjate, acá está Hispania y Hispania va a tener como vecinos a los suevos, a los cántabros, los vascones, a los visigodos, a los alanos y a los vándalos. Todos estos pueblos vecinos son pueblos germanos. Entonces lo que va a pasar en Hispania es que los suevos, los vándalos, los alanos y los visigodos van a invadir territorio hispánico también. ¿Ya? Ahí se produce una segunda conquista. La huella, y al invadir van a traer también sus costumbres, su cultura y sus manifestaciones lingüísticas, su lengua. Pero acá hay un detalle. Estos pueblos germanos, en especial los visigodos, fueron un pueblo bárbaro. Y se les llama bárbaros porque hacían un uso bastante limitado de la lengua. Eran como guerreros, eran muy buenos, pero estos señores no hablaban muy bien. Su lengua no era tan poderosa y tan importante y tan influyente como lo fue el latín. Por eso se dice que la huella lingüística propia que los pueblos germánicos dejaron en España es mínima, limitándose principalmente a nombres propios de personas y de lugar. Entonces ahí tenemos el aporte léxico relacionado con la guerra, los nombres de personas. Mira los términos. Muchos son del campo de la guerra. Espía, robar, guerra, espada, guardia, tregua, ganar, albergue. Nombres de personas como Erika, Marlene, Heidi, Johan, Adolfo, Bruno, Frank, Fabián, son nombres de origen germano. Muy bien. Seguimos. En la España visigoda de aquella época, o sea, cuando el dominio de los germanos, de los visigodos se daba, convivían entonces ciertas lenguas romances procedentes del latín. En territorio español, mira cómo se va configurando. Se van a hablar diferentes lenguas romances que proceden del latín, aparte del italiano, aparte del rumano, aparte del francés o del portugués. Te vamos a tener, por ejemplo, ahí, aparte del castellano, vamos a tener la lengua aragonés, el catalán, la lengua astur-leonés, la lengua gallega, la lengua valenciana, andaluza, la lengua extremeña, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos pueblos, ¿sí? En la nueva configuración de España, van a tener sus propias lenguas, pero ya son las lenguas romances, todas ellas derivadas de quién? Del latín, menos la lengua
vasca. Y también por acá tenemos el castellano. ¿Ya? Y ahí quedarán. No, ahí no queda el asunto. España va a sufrir una tercera invasión o conquista de parte de estos señores. ¿Quiénes son estos señores? Los árabes. Los árabes invaden España en el año 711. Pero fíjate que entre los años 711 y 1492, los árabes tuvieron una presencia estable en la península ibérica, o sea, en España. Estos árabes se establecieron en territorio español por aproximadamente 800 años. Fíjate que son muchos años de permanencia en territorio. Eso nos permite inferir entonces que los árabes tuvieron una fuerte influencia en términos de la evolución del castellano, de la lengua castellana. Culmina esta presencia árabe en España con la expulsión definitiva de los moros son los árabes, la expulsión definitiva de los moros en el reino de Granada, que era el último lugar de refugio, de estadía de los árabes, a cargo de los reyes católicos. Con la expulsión definitiva de los árabes del reino de Granada, prácticamente los árabes ya no tienen presencia en territorio español, pero queda su influencia lingüística. Las palabras de origen árabe constituyen así los aportes más importantes al léxico español después del latín. Y a la segunda lengua que más aportó en la evolución, en el desarrollo del castellano, fue la lengua árabe. Aportes léxicos de la lengua árabe. Tenemos, por ejemplo, en la agricultura, palabras como acequia, aceite, acelga, algachofal, algarrobo, algodón, azúcar, zanahoria, son términos árabes. En la artesanía, palabras como alfiler, jarra, marfil. En el término de la casa, construcción, urbanismo, mira, ajuar, albañil, adobe, alcoba, aldea, alfombra, almohada, azotea, barrio, rincón. En el ámbito del comercio, aduana, almacén, arroba, azumbre, caís, tarifa. ¿Te das cuenta? Nosotros pensábamos que eran palabras castellanas, no, son de origen árabe. En el término en el ámbito de la farmacia, alcohol, jarabe. En la guerra, por ejemplo, acicate, adalid, alférez, tambor. En las instituciones públicas, el alcalde, el alguacil. Y en matemática, álgebra, término árabe, cifra, cuarismo, por ejemplo. Muy bien. Sintetizando hasta aquí una línea de tiempo. Vamos a ver nuestra línea de tiempo. A ver, ¿qué tenemos en esta línea de tiempo? Primero, Hispania, habitado por pueblos primitivos, cada pueblo con su propia lengua. ¿De acuerdo? Muy bien. Viene luego la invasión romana, que traen consigo el latín vulgar. Esa interacción de lenguas permite la aparición de lenguas romances o neolatinas. Los aportes lingüísticos, los aportes en palabras de latín, ¿cómo se conocen? Como latinismos. Luego vendrá una segunda conquista. ¿Cuál? La conquista de los pueblos germanos, especialmente de los visigodos. Pero predomina el latín. Ya dijimos que la lengua germana no fue de mucha influencia en territorio español. Y luego la invasión de los árabes con los aportes lingüísticos conocidos como los arabismos, y que aparecen nuevas lenguas en España. Y estas lenguas que aparecen en España, como las que habíamos mencionado anteriormente, el gallego, el catalán, son absorbidas por el castellano. El castellano, de todas las lenguas romances o neolatinas habladas en España, el castellano se va a imponer. En el siglo XIII hacia adelante, mira lo que va a pasar. En el siglo XIII, Alfonso X, más conocido como el Sabio, potenció el castellano como lengua oficial, literaria y cultural dotada de una norma escrita. Es decir, el castellano adquiere mayor importancia
supremacía por sobre las demás lenguas romances habladas en España. En el siglo XV, los reyes católicos logran la consolidación y la expansión del castellano en todo el territorio español y se publica la primera gramática de la lengua española por don Antonio de Nebrija. Se llama castellano porque nació en, en un reino llamado Castilla. De Castilla viene castellano. ¿Ya? En el siglo XV al siglo XVI, el castellano alcanza su máximo apogeo, prestigio ya no solamente en España, sino a nivel internacional. Y eso coincide, y tú lo vas a saber porque estás llevando literatura, con el siglo de oro de la literatura española. En el siglo XVIII se funda la Real Academia de la Lengua Española, se publica una gramática, una ortografía y un diccionario de autoridades. Es decir, el castellano había, a partir de esta época, se había gestado todas las condiciones para que el castellano sea la lengua más importante en España y, como lo hemos dicho al inicio, en el mundo. Ya no habrá más conquistas como la de los árabes, de los germanos, de los romanos. Ahora habrá influencia de las lenguas modernas que contribuyen a enriquecer más el castellano. Muy bien, chicos, luego de haber conocido la fascinante evolución de nuestro idioma castellano, hemos comprendido su importancia como código de comunicación. Ahora vamos a resolver nuestra guía de tareas. Muchísimas gracias por su participación y ya nos estaremos viendo en una próxima clase virtual. Nos vemos. Chau.